La autoridad de Jesucristo es el tema que nos muestra ahí la Biblia y es el tema que estaremos tocando el día de hoy. La autoridad de Cristo y sus implicaciones. Amén. ¿Los veo medio dormidos o estoy viendo mal? Estoy viendo mal, ok. Recuerden que como el domingo tenemos iglesia, los sábados no se vale desvelarse, porque nos estamos preparando desde ya para el domingo. Ay de ustedes, el sábado se andan desvelando y el domingo vienen acá a dormirse. Así que si el que está al lado se te está durmiendo, dale un pedazo de amor. Gloria a Dios. La autoridad de Jesucristo y sus implicaciones. La semana pasada nosotros veíamos cuando Jesucristo llegaba al templo y lo purificaba, ¿no? El tema era la purificación del templo. Cómo tiraba la mesa de los cambistas, tiraba todo el negocio que tenía ahí, y él dijo: han convertido lo que se supone que era la casa de oración, la han convertido en una cueva de ladrones, decía Jesucristo. Jesucristo, el hijo del carpintero, es el que llegó al templo a tirar las mesas del negocio de los sacerdotes y de los cambistas, de los que estaban en autoridad en la religión. Y cuando lo ponemos desde esa perspectiva, tiene sentido la pregunta que se hacen ellos: ¿y quién te dio a ti la autoridad para venir a hacer estas cosas? Hemos venido manejando el templo desde 1400 años, desde el tiempo de Moisés. Lo hemos venido manejando desde que era un tabernáculo, cuando era de tela y de varas, ahora ya es de mármol y de oro. Hemos venido administrando esto desde hace tantos años. ¿De dónde sale tu autoridad para venir y decirnos cómo debe ser la adoración? Porque fue el tema que Jesucristo tocó. ¿Tiene sentido la pregunta? Aunque ellos lo hacen con la idea de hacerle caer en una trampa y todo, pero tiene sentido la pregunta, y la pregunta debe tener sentido para ti y para mí el día de hoy. ¿Cuál es la autoridad que tiene Cristo? ¿Tiene autoridad Cristo en tu vida o no tiene autoridad Cristo en tu vida? Las implicaciones que esto debe reflejar en nuestro diario vivir. Si realmente es Él la autoridad suprema en nuestra vida o no. Ese es el cuestionamiento que le hacen a Jesucristo en este párrafo que estaremos leyendo el día de hoy. Capítulo 20, verso 1 en adelante, dice la palabra del Señor así: sucedió un día que, enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y llegaron los escribas con los ancianos. O sea, llegó la crema y la nata de la autoridad de aquel entonces en cuanto a lo religioso se concernía. Verso 2: y le hablaron diciendo: dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: os haré yo también una pregunta, ¿no? Entonces viene esta lluvia de preguntas. Si tú me la respondes, yo te la respondo. Es lo que Cristo les dice, ¿no? Dice: os haré yo también una pregunta, respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí, diciendo: vamos a ver qué le respondemos a Jesús, porque ya nos hemos dado cuenta que siempre que nos hace una pregunta nos pone en jaque y terminamos con la soga al cuello. Vamos a ver qué le decimos, ¿no? Y entonces ellos dijeron: bueno, si decimos que era del cielo, o sea, si decimos que Juan era alguien que había sido enviado del cielo, nos va a decir: ¿y por qué no le creyeron entonces? ¿Por qué le terminaron cortando la cabeza? Y de ahí dicen: pero si decimos que la autoridad que él tenía o el ministerio de Juan era de los hombres, bueno, para el pueblo ya es un profeta. Se nos va a venir al pueblo encima, ¿no? Entonces está ya ellos con la pregunta entre la espada y la pared. Dice: todo el pueblo nos apedreará porque están persuadidos de que Juan era profeta.
y respondiendo que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo: bueno, pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. Pero se lo responde a través de una parábola. Y ahí sí que, si la agarras, dijo Jesucristo en su parábola, pues qué bueno. Diríamos nosotros: al que le venga el saco, se lo pongo, ¿no? Así se hubiera llamado hoy la predicación: que le venga el saco. Entonces comenzó a decir esta parábola: un hombre plantó una viña y la arrendó. Los dueños de los terrenos arrendaban sus terrenos para que otros sembraran. Cuando era el tiempo de la cosecha, parte de la paga era eso, un porcentaje de la cosecha. Entonces el dueño de la tierra tenía toda la autoridad de ir con el que se la había arrendado y decirle: vengo por lo que me corresponde del arrendamiento del terreno. O sea que yo tenía un terrenito, lo rentaba para que sembraran maíz, bueno, frijol, porque a mi esposa le da alergia el maíz, sembraban frijol, y entonces a la hora de la cosecha yo podía llegar y decir: ok, hay una parte que es mía, porque este es mi terreno, ¿no? Era la forma del negocio de ellos. Entonces dice que la arrendó a esos labradores y se ausentó por mucho tiempo, pero a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Ya llegó el momento de poder compartir lo que han cosechado, pero los labradores le golpearon, ¿no? Y le enviaron con las manos vacías. Entonces volvió a enviar a otro siervo, mas ellos a este también golpeando y afrentando le enviaron con las manos vacías, ¿no? Y volvió a enviar a un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo: ¿qué haré con estos que arrendaron mi terreno, que no están cumpliendo con lo previsto y no están siendo responsables? Dice: ¿qué pues les hará? Dice, ¿dónde me quedé? En el verso 13, ¿va? Sí. Dice: entonces el señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Y eso es clave: a mi hijo amado. Esta expresión es mi hijo único. Esto de mi hijo amado es mi hijo único. Enviaré a mi hijo amado. Y para este entonces nosotros ya sabemos de qué se trata la parábola. Ya sabemos quién es el hijo amado, ya sabemos quién es el que arrendó el terreno, ya sabemos quiénes son los labradores, ¿no? Dice: quizá cuando le vean a él le tendrán respeto. Mas los labradores al verle discutían entre sí, diciendo: este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. Y luego hace la pregunta Jesucristo al aire: ¿qué pues les hará el señor de la viña? ¿Qué hará el dueño de esa viña a esos arrendadores? No les va a decir: ay, eso no está bien, eso de matar a mi hijo no estuvo tan bueno, eso no lo harían ustedes. Dice: vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Esto pasaría a mano de alguien más, ¿no? Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre, que Dios no permita que caigamos nosotros en tal pecado o en tal falta, porque sabemos lo que podría suceder. Y Jesucristo le responde, dice: pero él mirándolo les dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. O sea, lo que han desechado en realidad para Dios era lo más importante, ¿no? Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Sea como sea, caer encima o que la piedra caiga encima, el final iba a ser trágico. Lo que está hablando Jesucristo acá en esta parábola está respondiendo también la pregunta de los escribas, de los sacerdotes y de los principales y de los ancianos. ¿De dónde viene la autoridad? Bueno, Jesucristo dio en dos maneras su respuesta. Una, haciendo que ellos mismos se respondan.
Porque Juan es semejante a Jesucristo. Tiene un pasado medio oscuro en el sentido que no hay mucho de dónde sacar información. Juan era igual. Tenía un ministerio Juan que vino a atacar a los fariseos. Hay una similitud con Jesucristo. Y entonces la respuesta que ellos dieran en cuanto al ministerio de Juan era la misma respuesta para el ministerio de Jesucristo. Si ellos decían, bueno, de Juan, la autoridad de Juan era de Dios, quería decir también que la autoridad de Jesús era de Dios. Entonces la primera forma de responder a Jesucristo la pregunta a estos personajes fue haciendo que ellos mismos se respondieran. La otra es a través de la parábola, para que deduzcan la respuesta, ¿no? Así que el viñedo, mis hermanos, representa al pueblo de Dios y representa también las promesas de Dios en la parábola. El Hijo amado es Jesucristo. Eso nos quedó a la vista bien claro. Los labradores malvados pues eran los líderes religiosos, los responsables de manejar la religión de aquel entonces. Y los siervos que fueron asesinados, bueno, pues fueron los profetas del Antiguo Testamento. Y ahora era el momento del Hijo amado de ir a reclamar los frutos de la vida. Vengo a ver qué han hecho con aquello que les he dado. Desde hace 1400 años atrás les había puesto algo a cargo. Ahora era el momento de venir y recoger los frutos. El mismo Hijo, el Hijo amado, ¿no? Respondiéndoles ahí Jesucristo la pregunta. ¿Por qué es importante que nosotros respondamos esta pregunta de la autoridad de Jesucristo? ¿Por qué es importante para ti y por qué es importante para mí? Bueno, porque esto va a traer implicaciones. Dependiendo de quién creamos que es Jesús y de dónde viene su autoridad, va a ser también nuestra respuesta. ¿Quién es Jesús para ti, mi hermano? ¿Es el mismo Dios hecho carne o fue solo un buen ejemplo a seguir o solo un personaje del pasado que vino y hizo cosas buenas? ¿Fue alguien que nos enseñó a vivir bien en este mundo o es alguien que nos vino a preparar para la vida eterna? ¿Es alguien que vino a perdonar nuestros pecados o fue simplemente alguien que nos ayuda a llevarnos bien con los demás? ¿Quién es Cristo para ti? ¿Quién es Cristo para nosotros? Ahí está la clave de la pregunta. Y algunas cosas que tenemos nosotros que ver, algo que ellos tendrían que haber visto también, eran las evidencias. Otros tenemos que responder a las evidencias para descubrir de dónde viene la autoridad de Cristo. ¿Cuáles son las evidencias que tenemos en la palabra del Señor? Y esto se me hace bien interesante el momento en que esto sucede, porque estamos ya en los últimos días de la vida humana de Jesucristo. Quiere decir que para este entonces todos ellos tienen suficiente información de quién es Jesús. ¿Cuál es la misión de Jesucristo? Han sido testigos de lo que Jesucristo ha hecho. Saben lo que la gente proclama de Jesucristo. Se ha anunciado a través de la Escritura, porque han habido discusiones entre ellos. ¿Te acuerdas cuando nació y van con los principales y le dicen, ¿de qué? ¿Dónde tenía que nacer el Mesías? Y dicen, bueno, de Belén tenía que nacer. Desde el principio, Lucas se encarga de decirnos de que la Escritura estaba envuelta en el desarrollo de la historia de Jesucristo. Entonces, para este entonces, que ya son los últimos días de la vida de Jesús en la tierra como humano, ya tenía suficiente evidencia para responder la pregunta de dónde viene la autoridad de Jesucristo. Bueno, él sanó enfermos. Él tenía autoridad sobre la enfermedad. Y la enfermedad es el resultado del pecado allá en el huerto de Edén. ¿Quién es el único capaz de quitar la enfermedad? ¿Quién es el único capaz de quitar las consecuencias del pecado? Es Dios mismo. Entonces, ¿de dónde viene la autoridad de Jesucristo? Bueno, Él es Dios mismo, ¿no? Jesucristo también con su palabra calmó las tormentas. ¿Te acuerdas cuando había una higuera de la cual Él quería comer frutos y la maldijo? Con su palabra la naturaleza respondió. ¿Dónde está eso en la historia? Allá en Génesis, donde Él dijo y las cosas se hicieron. Él tiene autoridad sobre toda la creación. La pregunta de ellos, ¿de dónde viene la autoridad para que tú nos digas cómo adorar en el templo? Bueno, soy el creador de todo, de donde salió el material para hacer tu templo. Soy el dueño del terreno donde está el templo. La naturaleza se sometió a Jesucristo, ¿no?
y así muestra su autoridad sobre la naturaleza. Jesucristo también con su palabra sacó demonios. ¿Te acuerdas aquellos que se rebelaron contra Dios? Bueno, Jesucristo mostró autoridad. Aquellos endemoniados gadarenos, ¿te acuerdas? El que estaba encadenado y rompía las cadenas como que si fueran hilo o saber qué, y agarraba piedras y se les rompía en la cabeza, y vivía entre los sepulcros y estaba desnudo, y llega Jesucristo y le saca los demonios. Y había una legión de demonios en ese personaje. Mostró autoridad sobre los demonios. Ningún demonio resistió al poder de Jesucristo. Mostró autoridad sobre el archienemigo de Dios y de la misma humanidad. Autoridad sobre Satanás. Y también lo que vimos de Jesucristo es de que perdonó pecados. ¿Quién es el único que puede perdonar los pecados? ¿Te acuerdas del paralítico cuando hicieron un hoyo en el techo y lo bajaron y él lo sana? Y Jesucristo dice, bueno, tus pecados también son perdonados. A la mujer del flujo de sangre le dice, tu fe te ha salvado. A Zaqueo le dice, ha llegado la salvación a este hogar. Jesucristo ha mostrado que tiene autoridad sobre el pecado, y eso solamente le pertenece a Dios. Tienen suficiente evidencia ellos. Tú y yo no tenemos suficiente evidencia para concluir quién es Jesús y de dónde viene su autoridad y qué autoridad tiene sobre nuestras vidas. Dependiendo de quién es Jesús para nosotros, va a ser la respuesta que nosotros tengamos para Él también. Y algo que Cristo hizo también con Lázaro, ¿te acuerdas? Le devolvió la vida. Estaba muerto 4 días, y la Escritura dice, ya apestaba. Y Él le dio la vida una vez más. Autoridad sobre la muerte. ¿De dónde viene eso? Solamente Dios. ¿Sobre dónde viene la autoridad de Jesucristo? Debemos responder nosotros a las evidencias, debemos responder a cada uno de esos eventos. Otra cosa que nos ayuda a responder a esa pregunta de dónde viene la autoridad de Jesucristo, o mejor que responder, una responsabilidad al hecho en sí de Jesucristo. Y nosotros no debemos tener ninguna neutralidad. No debemos tener ninguna neutralidad en cuanto a la decisión de Cristo o no Cristo en nuestras vidas. No hay chance de estar a medias tintas en el cristianismo. No puedes estar con un pie en el mundo y no puedes estar con un pie en el cristianismo. ¿Te diste cuenta el cuchicheo que tenían ahí los sacerdotes y los escribas y los ancianos? Si decimos que sí, no, nos va a decir que por qué no le creímos. Pero si le decimos que no, el pueblo se nos va a echar encima. No hay una firmeza en su decisión y en su compromiso. Y ellos van a decir lo que la mayoría quiere escuchar. Nosotros en el cristianismo no podemos tener una neutralidad. La decisión, la plática de estos personajes es una plática que busca popularidad, donde siga siendo amado, donde siga siendo respetado, donde siga siendo querido, donde siga recibiendo beneficios. Voy a decir algo que no ofenda a los demás para poder seguir recibiendo el amor, el cariño o lo que sea. Esa era la respuesta de ellos cuando Cristo les pregunta. Una neutralidad, no una seguridad ni un compromiso. Sí, Juan venía de Dios, o no venía de Dios. Ninguna de las dos está clara para ellos. A ellos les importa la popularidad. Entonces dicen, la verdad no sabemos de dónde viene la autoridad de Juan. No sabemos de su ministerio de dónde viene. Nosotros como cristianos, mis hermanos, no podemos tener ese tipo de neutralidad en este camino. No podemos vivir un cristianismo a medias. O somos de Cristo o no somos de Cristo. O es nuestro Señor o no es nuestro Señor. Estar a medias no nos va a llevar a ningún lado. Estar a medias en esta vida de cristianismo no nos va a llevar a ningún lado.
Aceptar que Jesús es Dios nos debe empujar a tomar una decisión en la vida. No podemos seguir el ejemplo de los que cuestionaron a Jesucristo. Debemos tomar una decisión. ¿Es Él tu Señor o no es tu Señor? ¿Es Él tu Salvador o no es Él tu Salvador? ¿Él es la única forma de llegar al Padre en tu vida o hay otras maneras que tú crees que se puede llegar al Padre? Esa es una de las implicaciones cuando reconocemos de dónde viene la autoridad de Cristo. Porque si la autoridad de Cristo viene de parte de Dios, todo lo que dijo es necesario que le pongamos mucha atención. Si la autoridad de Cristo viene de Dios, es necesario que creamos que solamente Él es el camino, solamente Él es la verdad y solamente es la vida. Si creemos que la autoridad de Cristo viene de Dios, es necesario que sometamos nuestra voluntad a su voluntad y sea Él el que gobierne nuestras vidas. Si es que Jesucristo es realmente el que tiene la autoridad dada por Dios. La otra cosa que podemos aprender en esta historia que leímos y la parábola es de que debemos nosotros responder también a la persistente búsqueda de Dios. La persistente búsqueda de Dios. Jesucristo cuenta en su parábola que cuando el dueño de la viña quiso ir por los frutos, mandó a unos y los mataron. Y de ahí mandó a otros. Y de ahí mandó a unos terceros. Y de ahí dijo: vamos a mandar a nuestro Hijo amado. En la parábola de Jesucristo, de cuatro formas se acercó al corazón de su pueblo. Cuando vemos la historia en el Antiguo Testamento nos damos cuenta que de muchas maneras, muchos profetas. Hermano, ¿cuántas veces llegó el mensaje de Dios a las puertas de tu corazón tocando hasta que pudieras abrir tu corazón? Por alguna canción, por algún familiar, por algún amigo, algún programa de televisión, un folleto que nos encontramos, algo, de muchas maneras. Dios llegó y tocó el corazón de nuestro amigo. Y no sé si Dios todavía continúe tocando el corazón de algunos el día de hoy, y donde todavía no hemos dado respuesta a la persistente búsqueda de este amor divino. Dios sigue tocando el corazón constantemente, repetidas veces, hasta que tú y yo respondamos. Solo que en la parábola llega un momento en que llega el colmo, la paciencia, y lo que viene es juicio. Eso quiere decir que el día de hoy no debemos desperdiciar nuestro tiempo. Tenemos oportunidad de hacerle a Él nuestro Señor y nuestro Dios. Por eso es importante. Nosotros no podemos evadir la decisión de abrazar o de rechazar a Jesucristo. No podemos evadir esa decisión. Tarde o temprano, tú tienes que pararte firme en una decisión. O es Cristo tu Señor o no es Cristo tu Señor. O es Cristo tu salvación o no es Cristo tu salvación. Pero no podemos pasar el tiempo de un lado a otro a ver cuándo algo sucede. Porque es interesante la idea que estos sacerdotes y los labradores malvados de esta viña, es interesante la idea que tienen. Es una idea bastante absurda, una idea bastante tonta, y es porque ellos no ven el peligro de tomar a la ligera las promesas de Dios. Cuando tomamos a la ligera las promesas de Dios, cometemos el error que cometieron ellos. ¿A quién se le ocurre, hermano, en su sano juicio, decir: si mato al heredero me quedo con la herencia? ¿A quién se le ocurre en su sano juicio decir: si mato al hijo del dueño del terreno, voy a pasar yo a ser el dueño de este terreno? A nadie. Pero mi hermano, con todo respeto, el pecado
estupidece o nos entontece, no sé cómo está bien dicho, pero nos hace más brutos, pues. Cuando el pecado comienza a manejar nuestra vida, comenzamos a tomar decisiones en la vida que son absurdas. Cuando el pecado comienza a dar dirección a nuestra vida comienza a tomar caminos tontos. Y uno dice, Dios mío, ¿cómo es posible que esta persona vaya en esta dirección? ¿Qué no sabe, qué no entiende? El pecado, mi hermano, nos enceguece. Ellos dijeron, matemos a estos y nos quedamos con la herencia. Bueno, hagamos lo mismo con nosotros. Y así, como todavía no ha venido un juicio directo de Dios, creemos que tenemos luz verde para continuar con el pecado. Como Dios todavía no ha hecho caer un rayo sobre esta viña y acabar con todos ellos, o el dueño de la viña no ha llegado con un ejército para arrasar con todos desde la primera vez, ellos dicen, bueno, de pronto no fue tan grave. Quizá podemos avanzar un tramo más. ¿Sabes? Como ustedes que son padres, hay un dicho entre todos ustedes de que los hijos les tienen la medida, ¿no? Y es que ellos le van a intentar avanzar y avanzar, a ver hasta dónde ustedes permiten. Bueno, el pecado es así, mis hermanos. El pecado, cuando nosotros le damos vida, nos va a ir llevando cada vez más lejos y más lejos. Y como no vemos una acción divina, repentina, rápida, continuamos en nuestro pecado. ¿Te acuerdas a David? Que no fue a la guerra cuando era tiempo de andar en la guerra. Salió a pasear al techo del lugar donde estaba. Ve a una muchacha que se está bañando y dice, soy el rey, háganla traer. No puede negarse ella. Pero es una mujer casada. No me importa, soy el rey. Se llega a ella, otro pecado. Termina embarazada. Y ahora, ¿cómo tapamos este pecado que va a ser muy público? No le podemos tapar la pancita a la muchacha. Bueno, traigan al esposo, lo voy a emborrachar y lo voy a mandar a que se acueste con la esposa y ya después que diga, es de él. Pero Urías dijo, no, mi ejército está perdiendo la vida en la guerra, ¿cómo va a estar yo con placeres? Y se quedó dormido afuera del palacio, borracho. Borracho tuvo mejor juicio que el rey, porque el pecado enceguece. El pecado hace tomar decisiones que son tontas porque van a traer consecuencias mucho más graves. Y entonces David llega a otro nivel y dice, bueno, pues entonces hay que matar a Urías. Y manda a matar a Urías. Póngamelo enfrente, allá donde la guerra está candente. David, pero tú sabes que no podemos acercarnos mucho a las murallas porque la técnica es echar brea, echar petróleo, lo que sea, para incendiar a la gente que estaba. Son un blanco perfecto para ser asesinados. No me importa, pónganos hasta enfrente. Y mata a Urías. Entonces, David cree que como no ha habido un juicio instantáneo de Dios, puede salirse con la suya. Estos labradores malvados, como no han tenido un juicio instantáneo de parte de Dios, dicen, no hay por qué arrepentirnos, no hay por qué buscar a Dios, no hay por qué hacer lo bueno. Y muchas veces nosotros, en nuestra vida cristiana, le seguimos dando vida al pecado, y como no hay un juicio instantáneo de parte de Dios, creemos de que vamos a salir librados. ¿Qué es lo que está pasando con los sacerdotes, con los escribas y estos principales, los encargados de la religión ahí? Es la misma idea, porque ellos están planeando cómo matar al Hijo amado y han venido rechazando su mensaje desde hace mucho tiempo. Pero ellos en su religiosidad creen de que como Dios no ha traído un juicio instantáneo, pueden seguir cometiendo su vida de pecado.
Por eso es importante reconocer la autoridad de Cristo en nuestras vidas. Porque si Él es quien dice que es, entonces nosotros tenemos que ponernos las pilas. Porque cuando Él dijo que era el Hijo de Dios, también dijo que vendría y traería juicio. Amén. Y si una cosa es verdad, la otra también va a ser verdad. Por eso es importante responder a esta pregunta: Jesús, ¿de dónde viene tu autoridad? Si esta autoridad viene de Dios, entonces debemos nosotros someternos a esa autoridad. Hay muchos cristianos, mis hermanos, que creen que porque dijeron Jesús entra en mi corazón, como que automáticamente fueron cristianos. Y muchos hemos creído eso. Entonces vamos a la calle y le decimos a alguien: acepta a Cristo en tu corazón. ¿Cómo le hago? Di esta oración: entra en mi corazón. Ok, entra en mi corazón, Señor. Y decimos: ya eres cristiano. Ahí búscate una iglesia donde la encuentres. Y entonces aquella persona anda en la vida creyendo que es cristiano y creyendo que tiene salvación. Pero su vida no ha sido transformada. Pero su pecado continúa. Pero su irresponsabilidad sigue siendo la misma. No hay transformación. Y Cristo dijo: no, es necesario nacer de nuevo. Y entonces a veces, como iglesia, somos responsables de dar un mensaje equivocado. No son palabras mágicas que transforman el corazón. Es una actitud de responsabilidad ante la verdad de que Jesús es el mismo Dios y que tiene toda la autoridad dada por Dios. ¿Recuerdan lo que dijo Jesucristo en Mateo 28? Toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, como yo soy el que está en todo, y da la orden, ir y hacer discípulos. Mira qué es lo que la Escritura enseña, mi hermano, en cuanto a nuestra vida cristiana. No se trata de una frase mágica que repetimos, sino de una vida que da testimonio de que hemos nacido de nuevo y de que somos otras personas. Primera de Juan 2, 3 al 4 dice: y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido. ¿Cómo sabemos de que le hemos conocido? Si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le he conocido y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y no hay verdad en él. O sea, no se trata simplemente de decir soy. Se trata de vivir ese soy. Mira lo que dice Hebreos 10, 26, 27. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado. Te lo voy a leer otra vez. Pon acá atención. Si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado, sino una horrenda esperanza de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Hebreos 10, 26, 27. Está hablando de una vida transformada, no una frase repetida, sino una vida transformada. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hay que hacer algo. Hay que hacer la voluntad del Padre. Y eso es lo que la palabra de Dios habla en cuanto a la salvación. Hebreos 6, 4 al 6 dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y las virtudes del siglo venidero, y recayeron. De pronto tú has conocido a alguien que cayó, se alejó, está lejos. ¿Qué es lo que dice Hebreos? ¿Qué es lo que dice Hebreos de aquel que recayó? Dice, lo voy a leer otra vez: es imposible que los que una vez fueron iluminados
y gustaron el don celestial. Fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y las virtudes del siglo venidero, las promesas de la eternidad. Y recayeron. Verso 6. Sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Es imposible, dice Hebreos, la renovación de aquel que ya gustó todo. Por eso la escritura en Apocalipsis dice: el que llegue al fin, ese será salvo. Y Juan 3:16 dice que si nosotros continuamente estamos creyendo, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él crea, no todo aquel que en Él creyó, no, todo aquel que en Él crea, que continúe creyendo. Es un continuo, es uno de cada día. Ese no se pierda y tenga vida eterna. No es de que si creíste una vez, es si hoy crees. Y mañana es si mañana crees. Y pasado es si mañana persistes en la fe. Y así día a día, si hoy continúo con la convicción. Si hoy continúo con la fe, si hoy continúo con el amor, si hoy continúo con la obediencia, y este es de un diario vivir. La Escritura nos exhorta, mis hermanos, a responder a la pregunta de dónde viene la autoridad de Jesucristo. Porque si Él ha recibido la autoridad de parte de Dios, entonces nosotros vale la pena que nos sometamos a esa autoridad en totalidad. ¿Y por qué es tan importante el mensaje? Cristo lo está mostrando importante porque son los últimos mensajes que está dando de vida. Y está sellando, y está afirmando a los apóstoles y a los discípulos. Y les está diciendo, esto es importantísimo. Reconozcan de dónde viene la autoridad. Porque este es un asunto de vida o de muerte. ¿Te acuerdas el final de la parábola? Lo que Jesucristo dice: ¿qué le hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y le va a dar la viña a otros. Y eso es lo que hizo Dios con el pueblo de Israel. Pasó a los gentiles el manejo de las virtudes del reino de Dios. Cumplió su promesa. Dijo: le voy a dar mi viña a otros arrendadores. Esos somos tú y yo, los que ahora estamos a cargo de la viña del Señor. Y el Señor vendrá por fruto. No matemos a sus siervos, no maldigamos a sus siervos, y mucho menos creamos que somos dueños. Es la viña del Señor. Nos corresponde a nosotros hacer que la viña produzca y que el fruto sea para nuestro Dios. Es importante responder esa pregunta. Nos toca a nosotros, mis hermanos, responder con sinceridad si Jesús es Dios. Si Jesús tiene autoridad en nuestra vida, si es Él el Señor en tu vida. Si tu respuesta es no, mi hermano, bueno, hoy es el día de poder iniciar un camino de compromiso con el Señor. Si tú para este momento dices: ¿sabes qué? La verdad, no he hecho a Cristo como mi Señor, no me he comprometido a hacerle el dueño de mi vida y de mi voluntad, no me he comprometido a que cada día voy a servirle. Hoy es el día en que tú puedes tomar esa decisión. O quizá eres alguien que se ha alejado y no necesariamente de la comunidad de fe. Podemos estar aquí, pero nuestro corazón puede estar lejos. Como el hijo pródigo, ¿recuerdas? Estaba en la casa del padre, pero su corazón en realidad no estaba ahí. Su corazón estaba lejos. Su corazón ya estaba malgastando los bienes. Su corazón ya estaba planificando cómo vivir la vida sin el padre.
pudiéramos estar así también dentro de la comunidad de fe, alejados emocionalmente, alejados espiritualmente de la obediencia al Padre. Y si es así, también hoy es el momento de retomar nuestro compromiso con el Señor. O quizá estamos aquí y no sabíamos que teníamos que tomar un compromiso. Bueno, es necesario que nuestro corazón se afirme en esta fe, porque los días se están acabando y hoy es el día para la salvación. Todavía no ha venido el dueño de la viña a destruir todo. Todavía tenemos chance el día de hoy. Cierra ahí tus ojos, mi hermano, mi hermana. Padre, te damos gracias porque hablas a nuestra vida, a nuestro corazón, y nos recuerdas de que hay evidencias que nos pueden afirmar en esta fe. También hay una responsabilidad de responder a la pregunta de autoridad: ¿eres tú realmente quien dices que eres? Y si tú eres esa persona, Señor Jesús, nosotros queremos ser tus hijos. Así que si hay alguna persona aquí, Dios, que no haya tomado un compromiso con su vida, adherirla a la tuya y seguirte a pesar de todo, mi Dios, convence hoy su corazón. Eres tú el que convence los corazones. Sabemos de que viene un juicio y queremos nosotros ser de los que están del otro lado del juicio, no de los que reciben el mal, sino de los que se gozan a tu lado por una eternidad. Señor, gracias porque sigues hablando a nuestros corazones y entendemos que hoy tenemos oportunidad. Quizá hoy seamos también aquellos que emocionalmente nos hemos apartado de tu verdad, nos hemos apartado de esta espiritualidad. Quizá emocionalmente estamos lejos en nuestra fidelidad contigo. Señor, perdónanos y ayúdenos a acercarnos a ti, porque queremos honrarte, no queremos ser los labradores malvados de esta parábola. Entendemos que somos los otros arrendadores, pero no queremos cometer los mismos errores. Queremos, al contrario, que cuando tú vengas, te sientas en tu casa y que te sientas con toda la autoridad. Señor, perdónanos por aquellas veces que nuestra voluntad fue mucho más fuerte que la tuya, que la dirección que nuestro corazón daba era mucho más importante que la dirección que tu palabra daba. Te pedimos perdón. Te pedimos perdón, Señor, y te pedimos ayuda para ya no seguir cometiendo los mismos errores, no caer en el pecado de los labradores malvados que, enceguecidos, fueron cavando mucho más profunda su tumba. No queremos nosotros eso. Queremos detenernos en nuestro camino de pecado y regresar al camino de Dios. No queremos ir ahondando nuestro destino eterno de desastre, sino al contrario, queremos abrazarnos a ti, Señor. Padre, reconocemos que tuya es la autoridad de todo, que tú eres el Señor sobre todas las cosas, que tú eres el amo y Señor de nuestras vidas, de nuestro destino, de nuestra voluntad. Y el día de hoy queremos, Señor, renovar nuestro compromiso contigo, retomar el compromiso si es que lo hemos dejado, o iniciar el compromiso si es que no lo hemos iniciado. Pero queremos de aquí en adelante, Señor, honrarte y con nuestras vidas dar testimonio de esta parábola, de que tú eres la piedra angular, de que tú eres lo más importante, de que el centro eres tú, Señor. Gracias por escucharnos, por perdonar nuestros pecados, por recibirnos en tus brazos,
por darnos este amor constante, por habernos buscado tantas veces, por haber convencido nuestro corazón, por haber dado lo necesario para llegar a este lugar, por abrir nuestros oídos para escuchar tu palabra, para darnos entendimiento y entender tus mensajes, Señor, para darnos un canto en nuestros labios, por tener la habilidad de orar y presentarnos ante el trono de gracia con libertad, porque podemos acercarnos a ti con libertad. Gracias por cada una de las bendiciones, Señor. Ayúdanos, Padre amado, a que día a día nosotros demos testimonio de un corazón agradecido porque se ha topado con su Salvador. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Que Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por haber escuchado la palabra de Dios. Es un gusto para nosotros saber de que este mensaje está alcanzando muchas vidas. Nuestro deseo es de que tú crezcas al igual que nosotros vamos avanzando en el conocimiento de la palabra de Dios. Si a ti te gustaría ser parte de este ministerio y ayudarnos de una forma económica, aquí abajo hay un link que te dirigirá a la página de PayPal y tú podrás hacer ahí tus donaciones si es que así lo quieres, si es que así el Señor ha puesto en tu corazón. Otra forma en que tú nos puedes ayudar también es a través de tus oraciones. Necesitamos de tus oraciones. Somos la Iglesia de Cristo y la Iglesia de Cristo siempre está bajo ataque. Necesitamos de tus oraciones. Así que gracias una vez más. Es un gusto poder saber de que somos útiles para tu vida espiritual en este caso. Bendiciones y esperamos en Dios vernos pronto. Bye.